Vamos a reflexionar, a cuestionar un tema sumamente complejo. Hemos puesto a este podcast atrapado en el entretenimiento de la vida. Y esto es súper complejo, nos metimos en un problema súper serio al tratar de reflexionar sobre este problema que tradicionalmente en la enseñanza esotérica se habla de la personalidad, de estar identificado con la personalidad. Según en general las filosofías orientales, nuestro verdadero ser es nuestra naturaleza espiritual, nuestro ser interior, el yo superior, se lo habla del espíritu, el purusha en la yoga. O sea, se nos dice que nuestra naturaleza esencial, lo que realmente somos, no es temporal, ¿ya? No está sujeto al surgimiento y al decaimiento, no está no está sujeto al tiempo, no está sujeto a nada condicionado. De hecho, se dice que es nuestra naturaleza esencial fuera del tiempo y un estado no condicionado, indiviso, no fragmentado. Todo lo contrario de lo que es la personalidad. O sea, la personalidad es una entidad física y psicológica que nació en un momento del tiempo, que se dieron las condiciones para que surgiera. Se dice en la enseñanza esotérica, de acuerdo a las leyes de reencarnación y karma, encarna bajo ciertas condiciones kármicas, desarrolla una vida y muere. Y entonces para esta perspectiva filosófica oriental de carácter espiritualista, nosotros no somos la personalidad, nosotros no somos una entidad física ni psíquica, no somos una entidad física psicobiológica, sino que es un campo, de alguna manera, un campo de experiencia, de experimentación, de desarrollo de nuestra naturaleza superior. Esto es bien general, es bien superficial, lo que estamos hablando. Tendríamos que meternos mucho más profundo. La filosofía esotérica es muy compleja, sutil, filosófica, abstracta, metafísica, y es muy compleja, eh, y no es lo que estamos tratando ahora, aunque tangencialmente tiene que ver. Cuando uno estudia Krishnamurti se entiende, se deja ver que de alguna manera estamos atrapados en la actividad egocéntrica del pensamiento, las emociones, que estamos atrapados en un campo psicológico, un campo de fuerzas mentales y emocionales. Y él llamó a eso el condicionamiento. Ya estamos condicionados, decía. Y de ahí tenemos que despertar. Despertar, tiene que haber una apertura de percepción, de conciencia sutil que pueda haber una especie de concienciación, no sé si existe esa palabra, o una comprensión de la misma actividad del pensamiento. Porque de otra manera vamos a estar ahí por miles y miles de años, ¿cierto? Dentro de esos complejos, de esos patrones de pensamiento. Y entonces, de hecho, en el pensamiento que vamos a leer ahora, habla de todas esas cosas que psicológicamente nosotros hacemos. Por eso le pusimos atrapados en el entretenimiento de la vida. Y vamos a ver que el entretenimiento no es, desde un punto de vista psicoespiritual, no es solamente que cuando jugamos, vamos a jugar a las cartas, o vemos televisión, o vemos internet, o estamos todo el día con el celular, viendo y viendo Instagram y pasando imágenes y sonidos.
no es solo eso el entretenimiento, sino que quizás de un punto de vista superior, toda nuestra vida personal es un entretenimiento. En, en la yoga, en la Raya Yoga, en la Yoga Sutra de Patanjali, se habla de las causas del sufrimiento, y las causas del sufrimiento son cinco. La primera es el desconocimiento de lo que somos verdaderamente, y la creencia, la identificación con lo que no somos. Y ahí está eh, la ignorancia suprema, fundamental, que es avidya, y la segunda, que es la identificación con lo que no somos, que es asmita, que es yo soy esto, yo soy este cuerpo, yo soy estas emociones, yo estoy identificado con atracciones y repulsiones de carácter emocional, psicológico, yo soy esta mente que piensa, yo soy este campo emocional que siente, yo soy eso. Y en ese yo soy esta persona, esta personalidad, eh, está lo que de alguna manera vamos a llamar en un término amplio el entretenimiento. Y en ese entretenimiento está el sufrimiento, está el drama. A nosotros nos gusta ver drama, vivirlo y verlo, ver las películas, escuchar el drama de, de los políticos que son llevados a la cárcel, que son presos. Nos gusta ver cómo van a la cárcel, es dramático, es excitante cuando alguien está en la cima y cae al fango y todo el mundo quiere destruir a esa persona. Nos gusta ese entretenimiento. Cuando llegamos a la casa, prendemos la televisión, vemos películas, vamos al cine, nos vamos de vacaciones, eh, tomamos alcohol, bueno, podemos hacer diversas cosas. Estoy hablando en términos generales como humanidad. Como humanidad hacemos todo eso. Puede que en particular uno no lo haga y otro sí, pero en términos generales, la humanidad hacemos todo eso, ¿cierto? Y si uno no tiene el entretenimiento de tomar alcohol, fuma. O si no tiene el entretenimiento de fumar, ve televisión, o escucha música, o sale a caminar, o lee un libro. O sea, si no tenemos uno, tenemos otro, digamos. Siempre, pero la conciencia personal, la actividad de la mente, las emociones, está en constante movimiento, movimiento, movimiento. Y a veces uno eh, quiere juntarse con un amigo, con una amiga, no, no tengo tiempo, lo dice. O quiero hacer algo, no, no tengo tiempo, estoy lleno de cosas, de responsabilidades, de actividades, ya no tengo tiempo, estoy cargado de responsabilidades, ya no tengo tiempo. Es como quizás decir, estoy entretenido, tengo mucho que hacer, estoy excitado porque tengo mucha responsabilidad, tengo mucho que hacer. Entonces, parece ser que la vida personal, psicológica, es un campo de excitación, de entretenimiento. En Oriente se habla de ese deseo de vivir, de experimentar, ese deseo de la persona, de la personalidad, esa sed de, de experiencia, esa sed que es natural, digamos. Como personas queremos salir de vacaciones, leer el nuevo libro, ver la nueva película, esa sed de experiencia, experimentación del centro, del yo, de uno mismo. Siempre hay una sed, siempre hay comemos una rica comida, estamos satisfechos un rato y después tenemos de nuevo, tenemos hambre, tenemos apetito, tenemos sed, esa sed, y siempre hay una sed de experiencia. Bueno, esa sed, ese deseo de experiencia es el corazón de la personalidad humana.
¿no es cierto? Y en Oriente se dice que si hasta que esa sed pueda ser apagada por una cosa superior, por una transformación, esa sed de experiencia personal es lo que nos lleva al ciclo de karma y reencarnación, karma y reencarnación. Parte de ese ciclo en el samsara se dice, ¿no es cierto?, de reencarnar y reencarnar y reencarnar, o durante la vida de ir y experimentar y entretenerse y llorar y sufrir, todo ese experiencia de la personalidad es aquello que nos ata. Se dice en la filosofía esotérica a los planos inferiores del samsara, ¿no es cierto?, a los planos de la personalidad. Entonces, estamos entretenidos, incluso cuando sufrimos porque no logramos lo que queríamos, cuando estamos frustrados, estamos entretenidos, estamos viviendo el drama del yo personal, el drama, el dramatismo de la vida, y le contamos a nuestros amigos, mira lo que me ha pasado, mira por lo que he pasado. Y él y ella me cuentan su drama y así dramatizamos. O puede que yo no, mi drama sea positivo, puede que sea algo, no, me ha ido súper bien, mira, me compré un auto nuevo, o cambié el auto, o etcétera. O sea, esa entidad personal, ese yo, esa personalidad, entidad que vive poco tiempo en el mundo, que envejece con el tiempo, que enferma con el tiempo, cuerpo físico, biológico, que sufre enfermedades, accidentes, el mismo que sin pecar de pesimista puede ser asesinado, ¿no es cierto? Porque puede pasar todos los días, uno sale y no sabe si vuelve, especialmente en muchos países eh, del mundo. Suele pasar eso de que no se sabe si se vuelve. Hay muy pocos países en el mundo donde hay seguridad, por ejemplo, vamos a poner, donde o la seguridad está relativamente bien asentada o controlada. Entonces, no sabemos si volvemos. Y el cuerpo físico es la entidad susceptible de envejecer, enfermar y morir y sufrir un accidente. Esa es la realidad. Entonces, esa es la verdad. Esa, esa carga de dramatismo, a veces positivo, de felicidad o de realización personal, es nuestro campo de experiencia. Es nuestro campo de experiencia. ¿Mm? Y fíjense ustedes que cuando vamos creciendo, pasamos los 40, uno dice, primero, cuando salimos de los 20 a los 30, pasamos los 30 y uno dice, ya algo está pasando, ¿no? Como que el tiempo ha pasado, ya no soy de los 20, ahora soy de los 30. Y empezamos de a poquito, y casi imperceptiblemente a pensar, ¿eh? Ya hoy ya tengo 30, estoy en el ciclo de los 30, a los 40. Después pasamos los 40, ya empezamos a pensar un poco más. Estaré cruzando la mitad de mi vida, estaré por ahí, si tengo suerte, porque uno puede no morir mucho antes. Por múltiples causas uno puede morir mucho antes, si tiene suerte, o si decimos la providencia o el karma de o por las condiciones de salud que tengo, por la alimentación, etcétera, como llevo mi vida, puedo al pasar los 40 tener la mitad de mi vida, y quizás un poco menos o quizás no. Y uno empieza a pensar, chuta, ya pasé los 40, ya estoy doblando la esquina, ya empiezo a pensar un poco más. Cuando pasamos los 50, est- estamos entretenidos. No ha ido bien, no ha ido mal, ha sido un desastre, no, me ha ido bien. Estamos entretenidos, bien o mal, pero estamos entretenidos, ¿cierto?
Pero cuando pasamos los 50 ya empezamos a ver, ya pasé los 50. Y ahora sí o sí pasé la mitad. En el mejor de los casos, sé que no pasa algo, pasé la mitad, ya definitivamente doblé la esquina, ya empiezo a pensar más en la muerte. Esa es la verdad, la realidad. Los padres se mueren, ¿ah? Uno de ellos o el otro. Familiares ya empiezan a morir. Esta es la realidad. Y empezamos a acercarnos a ese proceso de pensar en la muerte, que se agrega a todo lo anterior que hemos vivido, los fracasos, los pocos aciertos, que quizás muy pocos, los fracasos, los problemas, los errores que uno ha cometido, los daños que uno ha hecho también, por ignorancia, por estupidez. eh, pero estamos entretenidos. Y lo hemos hablado mucho en el podcast, hemos hablado del concepto sánscrito de viveka, de discernimiento, de esa facultad superior a la mente que es capaz de ver la realidad de alguna manera, de percibirla, de discernirla, que es la facultad que nos saca de este entretenimiento. Y es cuando en Oriente se habla de despertar, el despertar del discernimiento, el despertar de la conciencia, el despertar de la mente. El concepto sánscrito buddhi, que se dice que es parte de nuestra naturaleza superior, de nuestra triada superior, buddhi, el despertar de la conciencia, que realmente percibe los contenidos de la mente, los contenidos de las emociones, que pone su verdadera perspectiva y que percibe que todo el entretenimiento psicológico es sufrimiento. Incluso los placeres son sufrimiento. Incluso todo lo que como persona uno puede hacer y realizar es, en última instancia, dukkha, sufrimiento. Por lo que hemos venido estudiando, vamos a morir biológicamente. Nuestro cerebro va a morir. El centro de nuestra memoria, nuestras experiencias. Entonces, por eso que surge esa eterna pregunta de ¿y qué significa todo esto? ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuál es el sentido de esta vida? Hay muchos cuentos que, tradicionales que hablan de esto. No, no sé si es Pinocho, no me recuerdo muy bien. Que sale, ustedes me disculpan, pero es que sale ese campo de diversiones donde los niños van y se entretienen, ¿no es cierto? Y esa es nuestra vida, campo de diversiones, centro de agitación, de excitación. No importa si es bueno o malo, ¿ah? No importa si es agradable o desagradable. Lo importante es que el yo, el centro yo, está vivo, experimentando, o deprimido o alegre. No importa, pero está intensificada la experiencia del centro, del yo personal, del logro personal o del daño personal. Y eso implicaría que no hemos despertado, no hemos despertado, no ha despertado esa facultad superior de percepción. Entonces estamos todavía en lo que Krishnamurti llamaba actividad egocéntrica.
en la actividad del yo, del centro del pensamiento, del- de la imagen personal, de la autoimagen que tanto protegemos y fortalecemos durante la vida. Quizás por eso nos gusta esa cosa de ver a los políticos caer, ir a la cárcel, nos encanta, porque la imagen, porque como todo en la vida, vivimos de la imagen que proyectamos a los demás. Y cuando vemos que la imagen de alguien es destruida, pisoteada, uy, eso nos excita, ¿no es cierto? El tribunal de la opinión pública es el más brutal. Levanta y deja caer y destruye a las personas. Héroe y villano en un instante. Porque ahí está la imagen, ¿no? La autoimagen, la imagen que uno construye o la imagen que uno proyecta a los demás. Que no es verdad, por supuesto, es totalmente falso, ¿no? Entonces, detrás de esa imagen hay un ser humano con todas sus miserias, pequeñeces, pequeños logros que tanto orgullo nos generan. Entonces, aparentemente, o sea, desde el punto de vista de lo que hemos estudiado, de la filosofía esotérica de Krishnamurti, la estructura, la vida de la personalidad, tiene que ser comprendida y de alguna manera superada, porque esa no sería nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera naturaleza. Pero la personalidad en su campo físico, psicobiológico, por decirlo así, es brutal. Es brutal el modo en que nos apegamos, adherimos y que estamos fuertemente condicionados por nuestra estructura psicológica, por las atracciones y repulsiones, ¿cierto? Por los apegos que son propios de la personalidad. La personalidad, según se nos dice, está compuesta por la actividad de la mente personal, la mente inferior, que llamamos, que son los pensamientos, el campo emocional, que se asocia a los pensamientos, y el campo físico. Eso es la persona, personalidad. Krishnamurti decía autoconocimiento, ver lo que es para poner fin a lo que es, para terminar con la estructura del pensamiento-tiempo. Tema muy complejo, pero que está ahí. De alguna forma lo estudiamos un poquito en el canal. El pensamiento-tiempo. Y entonces, la mayor parte de nosotros, de la humanidad, un porcentaje altísimo, quizá el 99%, estamos en el campo todavía de la personalidad y sus actividades. Y es quizás muy poca gente está surgiendo ese despertar interior, esa facultad que está más allá de la mente, de la observación, de la atención, del discernimiento, que sí penetra en la actividad psicobiológica y sí puede percibir la verdadera naturaleza de esos pensamientos, de esas emociones, y que todo es de carácter temporal. La personalidad es una entidad temporal. No terminamos de entenderlo, lo podemos teorizar, pero no terminamos de entender. La personalidad es una actividad, es una entidad temporal, ¿eh? Es como cuando uno va de vacaciones. Uno sabe que se va a ir. Entonces se lo toma todo light, ¿no es cierto? Uno se lo toma light, porque se va a ir. Uno no echa raíces en el lugar de vacaciones, uno sabe que se va a ir.
Sin embargo, en esta personalidad, en esta vida externa, echamos raíces profundas como si nos fuéramos a quedar para siempre en el mundo físico, en el mundo psicológico. Vivimos como si no fuéramos a morir. ¿Y por qué pasa eso? Porque los pensamientos y las emociones tienen un poder. Se dice que tienen una especie de hechizo. Tienen un hechizo, hay una fascinación que estamos tratando, desarrollando con el tema de el entretenimiento en un sentido mucho más sutil y profundo. Hay una fascinación en la actividad del pensamiento y las emociones, en nuestras, dicho de una manera más simple, hay una fascinación en el deseo, en el placer, en el miedo de perder, una excitación, en el miedo de perder, en el apego, en los celos, en el anhelo. Hay una fascinación en esa actividad de los campos emocional y mental, que la conciencia se adhiere, se apega, en términos budistas se adhiere, se identifica. Estamos identificados. Y toda la perspectiva oriental es que nosotros no somos esto, pero estamos identificados. Y por eso tiene que haber un despertar. Estamos identificados. Pasamos del yo soy, o sea, yo soy una entidad o un estado integrado, unitario, a yo soy esto. Yo soy esta persona, etcétera. Entonces, hay que despertar. Este es el problema. Pero estamos atrapados en esa excitación de la vida personal. Y eso es natural. Se dice que en una persona, no en una persona, en un individuo, en un ser maduro espiritualmente, ese proceso ya termina. Porque empieza a despertar a las verdades de la vida. Todo fenómeno personal es temporal, condicionado. Que esta vida es un campo de entrenamiento, de experiencia, de desarrollo espiritual y no otra cosa. ¿Por qué? Porque es todo temporal. Porque tenemos que aprender a expresar nuestra naturaleza superior en la personalidad. Entonces, pero el entretenimiento es brutal. Y ahora vamos a pasar a estudiar brevemente el pensamiento, porque hemos hecho toda esta larga introducción. Mire lo que dice Krishnamurti. La meditación no es la repetición de palabras. La experimentación, ¿eh? La experimentación, o sea, el yo que experimenta, ¿no es cierto? Que está entretenido, excitado. Eso es la experimentación. O sea, la experimentación de una visión o el cultivo del silencio. O sea, nosotros, esa es la experiencia del yo buscando satisfacción, comillas, en algo espiritual. Las cuentas del rosario y las palabras sí acallan la mente parlanchina, o sea, el surgir y cesar de pensamientos. Pero eso es una forma de autohipnosis. Daría lo mismo si se tomara una píldora. O sea, seguimos en el campo mental, psicológico, generando entretenimiento, más entretenimiento. Meditación no consiste en arroparse en un patrón de pensamiento, en el encantamiento del placer, encantamiento, ¿eh? El encantamiento del placer, toda esa actividad psicológica. La meditación no tiene principio y por consiguiente no tiene fin. O sea, no es una actividad en el campo del tiempo, meditación. Psicológicamente hablando, no es una actividad del tiempo psicológico, del devenir del yo,
sino que es la sutileza de la observación, de la percepción, del discernimiento. Si usted dice, comillas, hoy empezaré a controlar mis pensamientos, a sentarme en silencio, la postura de meditación, a respirar acompasadamente, entonces está atrapado en las trampas con las que uno se engaña a sí mismo. Que sigue, en vez de lo que uno se entretiene, continúa con ese movimiento, esa excitación mental. La meditación, aparentemente lo que Krishnamurti quiere decir es que tiene que surgir de la percepción, de la observación, de uno mismo, esa sutileza de percepción interior. Pero como eso es más complejo y difícil, es más fácil este tipo de entretenimiento psicológico. La meditación no es cuestión de ser absorbido por cierta idea o imagen grandiosa. Eso solo lo aquieta a uno de momento, igual que un niño absorto en un juguete está momentáneamente tranquilo. Tan pronto como el juguete deja de interesarle, se reanudan la inquietud y las travesuras, ¿cierto? Igual que nuestra mente. Cuando estamos concentrados en algo porque nos gusta, nos entretenimos. O sea, estamos entretenidos en algo y nos concentramos. Pero esa concentración es del yo, porque estamos entretenidos, excitados. Eso no es meditación. ¿Mm? La meditación no es la búsqueda de un sendero invisible que conduce a cierta dicha imaginaria. Entretenimiento psicológico. La mente meditativa, y aquí está el tema complejo, la mente meditativa está observando, observando, sin una palabra, sin comentario, sin opinión, atenta a la dinámica de la vida en todas sus relaciones a lo largo del día. O sea, está, por decirlo así, floreciendo la percepción, que es otra cosa, no el reforzamiento del yo, no el entretenimiento, excitación psicológica, emocional, no, intelectual incluso, ¿no? Y durante la noche, cuando el organismo está descansando, la mente meditativa no sueña porque ha estado despierta todo el día. Fíjense usted qué interesante lo que dice Krishnamurti, que no, en el fondo está diciendo que uno sueña porque ha estado completamente desatento, distraído, destruido por su propia actividad mental. Solo los indolentes tienen sueños. Solo los medio dormidos necesitan la insinuación de sus propios estados. Pero cuando la mente observa y escucha el movimiento de la vida, el externo y al interno, a esa mente le llega un silencio que no es producto del pensamiento, no es producto del entretenimiento psicológico. No es un silencio que el observador puede experimentar. Es como cuando ese infantilismo que, no, yo medito, yo llego a ese estado de silencio. Es muy gracioso, el yo, ¿eh? O sea, no se puede experimentar el silencio. ¿Qué quiere decir eso? Que el silencio está cuando no hay yo, cuando no hay centro. Justamente el yo es el núcleo del ruido, de la excitación personal, etcétera. Si lo experimenta y lo reconoce, o sea, ya está toda la actividad de la memoria, ya no es silencio,
el silencio de la mente meditativa no se encuentra dentro de los lindes del reconocimiento, o sea, de todo nuestro bagaje de experiencia personal. Porque este silencio no tiene fronteras, o sea, fronteras, no tiene límites mentales, no es una actividad del pensamiento. Solo hay silencio en el cual el espacio de la división cesa. O sea, ya no hay fragmentación psicológica, ya no hay el drama del yo, ya sea narcisista o depresivo, ya sea complejo de superioridad o complejo de inferioridad, no importa, porque no hay fragmentación, la división cesa. Entonces, es complejo esto. En términos tradicionales, es cuando el despertar interno, espiritual, el individuo se da cuenta que no es la personalidad, que es algo más, o que su conciencia se expande hacia un estado universal, un estado total. No es la personalidad. La personalidad puede ser un campo de expresión, de experiencia, de percepción, de acción, de aprendizaje, pero ya no es la personalidad. No es el centro de su ser, la personalidad. Es un campo de aprendizaje, de desarrollo, de, si ustedes quieren, evolución interna o de desenvolvimiento interno. ¿Mm? Por eso que esto es tan difícil, la cuestión espiritual. ¿Mm? Porque ese despertar de percepción es sutil, no es tosco, es muy sutil. Tiene que entrar en toda la actividad de la vida externa e interna. ¿Mm? Y en última instancia ponerle fin al yo, al ego, a la actividad egocéntrica. Así que es muy complejo y serio de alguna manera entrar en el estado de atención, de observación, sin opción, porque requiere un modo de vivir y una intención de ir adelante en ese proceso interno. Y es muy difícil porque la actividad psicobiológica es, para nosotros, es lo único que conocemos. Ahí estamos atrapados, estructurados, identificados con la personalidad. Y ni siquiera hemos escarbado. ¿Qué es esa personalidad? ¿Qué es? ¿Mm? Entonces, ni el alcance de la personalidad. Ni siquiera hemos discernido que esa personalidad es temporal, con todo lo que implica las consecuencias, las derivadas de que la personalidad es temporal. Ni siquiera lo discernimos. Entonces, la espiritualidad es muy compleja, es un problema muy complejo porque es el despertar de una percepción sutil en la actividad interna y requiere un modo de vivir diferente, una disciplina, por decirlo así, diferente. No estar continuamente alimentando la excitación del yo, con diversas cosas, como Krishnamurti está señalando ahí, sino en el desarrollo de la percepción, que es otro modo completamente diferente de vivir. Y es muy complejo. Los campos condicionados de la personalidad, las estructuras de reacción y lo que hablamos al principio, esa sed de experiencia personal es brutal, es muy fuerte.
Y por eso lo más probable es que uno se quede atrapado en alguna estructura condicionada del pensamiento, en alguna estructura ideológica o doctrinal, porque está entretenido, todavía se entretiene, todavía no ha despertado, no tiene discernimiento, entonces está entretenido en el campo de la personalidad. Mando un abrazo, espero que estén muy bien. Si sean las condiciones, nos encontramos en un próximo podcast. Si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte al canal. Un abrazo.